En el bullicio de una tarde de otoño en Madrid, bajo un cielo que amenazaba lluvia pero se contenía con una gracia caprichosa, Elena apretó el pequeño bolso contra su pecho mientras caminaba hacia el restaurante. Tenía 24 años, un trabajo de camarera que apenas le alcanzaba para el alquiler de su diminuto piso en Lavapiés, y un corazón que latía con la ilusión de un primer amor verdadero. Su cita, Javier, era un chico que había conocido en una app de citas. Guapo, con ojos que prometían aventuras y una sonrisa que borraba las facturas pendientes. Pero en su bolso, solo había 5 euros arrugados, el último billete que le quedaba después de pagar el autobús y un café para calmar los nervios. No pasará nada, se repetía Elena, ignorando el nudo en el estómago. Si sale bien, todo lo demás se arreglará. Lo que no sabía era que esa noche, en un rincón olvidado de la ciudad, el destino tejía hilos invisibles que unirían su pobreza con la riqueza de un extraño, cambiando no solo su vida, sino la de todos los involucrados. El restaurante El Jardín Dorado era un lugar elegante pero accesible, con mesas al aire libre rodeadas de enredaderas que trepaban por las paredes de ladrillo visto. Elena llegó puntual, con un vestido azul sencillo que había comprado en una tienda de segunda mano, y el cabello recogido en una coleta que dejaba su rostro libre para sonreír. Javier ya estaba allí, sentado con el teléfono en la mano, y al verla, su expresión se iluminó por un instante. Se levantaron, se besaron en las mejillas como dictaba la costumbre, y se sentaron a charlar. Al principio, todo fluía, risas sobre anécdotas de la universidad, sueños de viajar a la Costa Brava, promesas de un futuro compartido. Elena se sentía viva, como si esos 5 euros fueran una fortuna comparados con la calidez que crecía en su pecho. Pidieron platos sencillos, una ensalada para ella, un entrecot para él, y una botella de vino tinto que Javier insistió en compartir. Por nosotros, brindó él, y Elena levantó su copa, sintiendo que el mundo se expandía más allá de las paredes agrietadas de su rutina. Pero la ilusión se resquebrajó como cristal bajo presión cuando llegó la cuenta. El camarero, un hombre mayor con bigote canoso, colocó la carpeta de cuero sobre la mesa con discreción. Javier la abrió, frunció el ceño y murmuró algo sobre haber olvidado la cartera en el coche. Elena, con el corazón acelerado, metió la mano en su bolso y sacó los 5 euros, ofreciéndolos con una sonrisa temblorosa. «Yo puedo pagar mi parte», dijo, pero Javier ya estaba irritado, revisando su teléfono como si buscara una excusa en las notificaciones. «Esto es ridículo», espetó de pronto, su voz baja pero cortante. «Pensé que eras más independiente». ¿5 euros? ¿En serio? Si no puedes ni invitarte a ti misma, ¿qué haces aquí? Las palabras cayeron como gotas de ácido, quemando la ilusión que Elena había construido con tanto cuidado. Intentó responder, balbuceando algo sobre tiempos difíciles, pero Javier se levantó abruptamente, tirando las servilletas sobre la mesa. «Olvídalo, no es para mí». Y se fue, dejando atrás el eco de sus pasos en el empedrado, mientras los comensales cercanos desviaban la mirada con esa mezcla de curiosidad y pudor que acompaña a los desengaños públicos. Elena se quedó allí, paralizada, con los 5 euros aún en la mano y lágrimas que pugnaban por salir. El camarero se acercó, pero ella negó con la cabeza, murmurando excusas mientras recogía su bolso. «Lo siento, volveré a pagarlo», prometió, aunque sabía que era una mentira piadosa. Salió del restaurante con la cabeza gacha, el vestido azul ahora un recordatorio de su vulnerabilidad, y se sentó en un banco cercano, bajo la luz mortecina de una farola. La lluvia, que había estado conteniéndose, comenzó a caer en finas agujas, empapando su cabello y mezclándose con las lágrimas que finalmente se liberaron. «¿Por qué siempre pasa lo mismo?», sollozó en silencio. «Intento ser fuerte, intento soñar, y el mundo me recuerda que no soy nada». En ese momento de absoluta soledad, Elena sintió el peso de su pobreza no como un número en una cuenta bancaria, sino como una cadena que la ataba a un ciclo de rechazos y renuncias. Pensó en su madre, que había muerto joven dejando deudas y un corazón roto, en su padre, ausente desde que era niña, en las noches contando monedas para comer. Todo parecía un callejón sin salida, un guión escrito por una mano cruel. A pocos metros de distancia, en una mesa apartada del restaurante, Carlos observaba la escena con el corazón encogido. Era un hombre de 52 años, viudo desde hacía 3, con una fortuna acumulada en el mundo de la tecnología que le había dado el mundo pero le había quitado a su esposa, María,
en un accidente de tráfico. Junto a él estaba su hija Lucía, de 10 años, con ojos grandes y curiosos que heredaba de su madre, y un cuaderno de dibujos siempre a mano. Habían salido a cenar para celebrar el cumpleaños de Lucía, un ritual que Carlos mantenía para combatir el vacío de la casa. «Papá, ¿por qué esa chica llora?», preguntó Lucía de pronto, señalando hacia el banco donde Elena se acurrucaba bajo la lluvia. Carlos siguió su mirada y vio no solo a una mujer abatida, sino un reflejo de su propio dolor, la fragilidad humana expuesta, cruda, sin filtros de dinero o estatus. «No lo sé, mi amor», respondió él, pero su voz traicionaba una inquietud profunda. Recordó las palabras de María antes de morir. «La vida no se mide en ceros a la derecha, Carlos. Se mide en cómo tocas las vidas de los demás». Aquella noche, esas palabras resonaron como un eco lejano, despertando algo dormido en él. Lucía, con la inocencia que solo los niños poseen, no se conformó con la respuesta. «Tenemos que ayudarla, papá. Mira, está sola y mojada, como el perrito que encontramos el otro día». Carlos sonrió a medias, pero el comentario de su hija perforó su armadura de empresario distante. Se levantó, pagó la cuenta con una generosa propina para el camarero, quien, en un gesto de empatía, había intentado consolar a Elena antes, y tomó la mano de Lucía. Caminaron hacia el banco bajo la lluvia, que ahora caía con más fuerza, empapando su abrigo de lana fina. Elena levantó la vista al oír pasos, secándose el rostro con la manga, y vio a un hombre alto, de cabello entrecano y expresión serena, acompañado de una niña con un impermeable rosa y una sonrisa que iluminaba la penumbra. «Disculpe», dijo Carlos con voz suave, extendiendo un paraguas que había tomado del restaurante. «Mi hija y yo no pudimos evitar notar que está pasando un mal rato. ¿Puedo ofrecerle un refugio de esta lluvia? Al menos hasta que pase». Elena dudó, el orgullo herido alzándose como un escudo, pero el frío y el agotamiento la vencieron. Asintió, y los tres se apiñaron bajo el paraguas, caminando hacia un café cercano que aún estaba abierto. Lucía, sin preámbulos, sacó un pañuelo de su bolsillo y se lo ofreció. «Toma, para tus lágrimas. Mi mamá decía que las lágrimas son como gotas de mar, y el mar siempre vuelve a la orilla más fuerte». Esas palabras, dichas con la pureza de una niña que aún lloraba la ausencia de su madre, tocaron una fibra profunda en Elena. Se sentaron en una mesa cálida, con tazas de chocolate caliente que Carlos pidió sin preguntar, y poco a poco, la conversación fluyó. Elena, al principio reticente, contó su historia. El trabajo precario, la cita fallida, los 5 euros que eran su mundo entero esa noche. No buscaba lástima, solo desahogarse, pero al hablar, sintió un alivio inesperado, como si verbalizar el dolor lo hiciera menos pesado. Carlos escuchaba en silencio, con Lucía garabateando en su cuaderno un dibujo de 3 figuras bajo un paraguas gigante. Pero mientras Elena hablaba, un recuerdo lo asaltó. Años atrás, cuando él era un joven emprendedor luchando por su primer negocio, María le había prestado sus últimos ahorros, exactamente 5 euros, en una época en que eso significaba una semana de pan, para comprar un billete de tren a una entrevista crucial. «La vida da vueltas, Elena», dijo Carlos de pronto, su voz quebrada por la emoción. «Yo también estuve allí, con nada más que fe y un sueño. Mi esposa, ella me salvó con un gesto pequeño, y eso cambió todo». Reveló entonces su historia. La viudez que lo había dejado vacío, la fortuna que no llenaba el hueco en el corazón de Lucía, las noches en que se preguntaba si el éxito valía el precio de la soledad. Lucía, interviniendo con su sabiduría infantil, añadió: «Papá dice que el dinero es como un río. Fluye, pero si no lo compartes, se estanca y huele mal». Rieron los tres, un sonido genuino que rompió la tensión, pero en ese instante, Carlos tuvo una realización profunda. La pobreza de Elena no era solo económica. Era la misma que él sentía en su alma, la carencia de conexión humana en un mundo de transacciones frías. La lluvia amainó, pero la conversación no. Carlos, impulsado por un impulso que no podía ignorar, sacó su teléfono y llamó a su asistente. «Necesito que prepares algo para mañana», dijo, y luego, volviéndose a Elena, explicó: «Trabajo en una empresa de tecnología que ayuda a startups sociales. Buscamos gente con historias reales, con fuego en el alma. Tú tienes eso. ¿Qué te parece si te ofrezco un puesto en nuestro equipo de desarrollo comunitario? No es caridad,
Es oportunidad. Y para Lucía, sería como tener una hermana mayor que le enseñe a soñar grande. Elena parpadeó, incrédula, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. ¿Era real? Los 5 euros en su bolso ahora parecían un talismán, no una maldición. Lágrimas frescas brotaron, pero esta vez de gratitud, no de dolor. Lucía, emocionada, le regaló el dibujo. 3 siluetas unidas bajo un arco iris, con la leyenda amigas para siempre.